Bueno, muy buenas Buenas noches tardes ya, para queridos todos. En nombre de egresados. la Facultad de Derecho y la Oficina de Egresados, les extendemos un saludo de bienestar y les damos la más cordial bienvenida a este importante espacio de actualización profesional que hace parte de los encuentros que organiza la Universidad de San Buenaventura Medellín. Agradecemos mantener silenciados sus micrófonos para evitar interferencia en la conexión. Asimismo, al final del encuentro podrán formular sus preguntas y realizar sus aportes a través del chat o levantando la mano. Sin más preámbulo, le doy entonces la bienvenida al secretario general del Consejo de Medellín, Jorge Luis Restrepo Gómez, abogado de la Universidad de San Buenaventura Medellín, estudiante de doctorado de la Universidad Internacional Iberoamericana de México, magíster en contratación estatal Universidad de Medellín, estudiante de la maestría Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, especialista en gestión pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y especialista en Derecho Administrativo de la UNAULA. Bienvenido, secretario, tiene usted la palabra. Bueno, cordial saludo para cada uno de los asistentes a este encuentro académico de reflexión que hoy nos convoca para efectos de compartir con ustedes un tema importante en el ejercicio de la actividad contractual del Estado, que es el control a la gestión de compras públicas del Estado y que de alguna forma nos permitirá generar un análisis sobre aspectos generales importantes que trascienden en la materia, teniendo en cuenta pues el tiempo que tenemos destinado para ello. Por ello les contaré pues que la metodología estará muy dirigida a un enfoque muy concentrado de un desarrollo catedrático de los temas, donde al culminar, como ya lo indicaban previamente, escucharé pues sus observaciones, reflexiones al respecto y que no nos adentraremos mucho en temas asociados a procedimientos, tanto en el ejercicio del sistema de compra pública, como también asociado a los procedimientos propios de cada uno de los controles, teniendo en cuenta la agenda programática de tiempo que tenemos para el día de hoy. Por ello, para dar inicio al desarrollo de la ponencia que hoy está preparada para efectos de analizar el control a la contratación estatal, donde también les comunico que al finalizar la ponencia les llegarán unas memorias informativas a sus correos electrónicos, pero que hoy quiero que nos enfoquemos mucho en un ejercicio bien deliberativo de una conversación asociada a la sensibilización general de estos temas y que en lo posible con la universidad tendremos la oportunidad de tener otros espacios donde abordaremos de forma particular cada una de las dimensiones temáticas que hoy en este ejercicio de sensibilización formativa trataremos. Para empezar a hablar del ejercicio de los controles a la gestión pública en materia contractual del Estado, tenemos que dimensionar el contrato estatal bajo ese esquema de su finalidad. Y hablar del contrato estatal es enunciar que la contratación pública es la herramienta más eficiente y eficaz con la que cuenta el Estado para la satisfacción de sus necesidades. El cumplimiento de los fines esenciales del Estado social de derecho va ligado al uso de la herramienta de compras públicas del Estado. Porque a través del contrato estatal, las entidades desarrollan el cumplimiento de la satisfacción de distintas necesidades asociadas a salud, educación, recreación, cultura, deporte, seguridad, infraestructura, ya sea competitiva o social. Entonces, fíjense en cómo ese contrato estatal obtiene una amplia relevancia dentro de la finalidad propia de lo que persigue el interés general dentro del esquema del Estado Social de Derecho. Y que si bien es cierto,
La particularidad de los negocios jurídicos tiene una amplia fundamentación en disposiciones jurídicas de derecho privado. Cuando hablamos de contratación pública, hablamos de una garantía al margen del cumplimiento de la satisfacción del interés general, lo que hace que existan disposiciones normativas de carácter especial que determinen el adecuado seguimiento, vigilancia y control a las actividades contractuales del Estado. Por eso, todos esos actores que participan de la gestión contractual, llámese la entidad contratante o llámese las personas naturales o jurídicas o los proponentes plurales que participan de los procesos contractuales, ya sean calidad de consorcios, uniones temporales o sociedades proyecto o asociaciones futuras, van a estar inmersos al ejercicio del control en el desarrollo de su actividad. Y esto independientemente del régimen jurídico aplicable a la compra pública que se desea satisfacer. Es decir, podemos estar en el régimen general de contratación fijado en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública o en ese régimen excepcionado que el mismo estatuto trata para ciertos tipos de contratos o entidades que por su naturaleza estén en competencia con mercados regulados de carácter nacional o internacional o empresas sociales del Estado que por su naturaleza de alguna manera tienden a tener un desarrollo contractual distintivo al régimen general o las empresas de servicios públicos domiciliarios o las sociedades de economía mixta, etc. El control a la gestión contractual del Estado es una herramienta que no distingue sino la búsqueda de la garantía al cumplimiento de las disposiciones que conforman el ordenamiento jurídico y la satisfacción del interés general con ocasión a los fines propios que busca la contratación del Estado. Recordando esos fines propios como la búsqueda esencial del cumplimiento, satisfacción de los intereses de la ciudadanía a cargo del Estado. Porque decíamos que la contratación estatal se convierte en la herramienta más potente, más eficiente y más eficaz para la satisfacción del interés público. Y por eso no es diferencial si estamos en un régimen general con modalidades de selección que trae el Estatuto General de Contratación Pública, como es el caso de la licitación pública para objetos complejos o especiales de mayor cuantía, o si de alguna manera la naturaleza del bien, obra o servicio no se adecúa a las demás modalidades de selección, o el caso de la selección abreviada, como ese proceso simplificado o esa licitación reducida que garantiza eficiencia, eficacia en la gestión contractual y que de alguna forma es una modalidad distintiva porque tiene características específicas o especiales, donde inclusive se posibilita la utilización de la subasta inversa, el acuerdo marco de precios, la bolsa de productos, y en donde en esos casos vemos que cuando se están en esas modalidades se privilegia el menor precio, o también cuando se habla de ese procedimiento específico que se tiene a través de aquellas necesidades que son sujetas al desarrollo bajo la modalidad de selección abreviada, que no superan la menor cuantía y que se adelantan bajo un procedimiento de menor cuantía. Fíjense que también el tema de concurso de méritos para la selección de consultores o proyectos donde hay un privilegio a la calidad más no al precio, el tema de la contratación directa para aquellos casos donde según las causales taxativas determinadas en el estatuto permiten que de esa forma específica ese tipo de contratos se adelanten de manera directa, o los procesos adelantados a través de la modalidad de mínima cuantía bajo el procedimiento establecido para ello o bajo las compras en grandes superficies. Quiero hablar de modalidades a manera generales para decirles que independiente a que estemos en el régimen general de la contratación estatal bajo las 5 modalidades de selección, como les decía, la licitación, la selección abreviada, el concurso de mérito, la contratación directa a la mínima cuantía, operará igual el control en aquellas entidades que tienen un régimen especial, donde atienden de conformidad a su manual y sus estatutos y donde están en observancia
a el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés, y a la observancia de los principios de la función administrativa y aquellos principios asociados a la gestión fiscal. No quiere decir que porque tengan un régimen especial o distintivo en aplicación al régimen general del Estatuto de Contratación no estén inmersas al control, a la gestión pública. Eso dentro de estos aspectos generales introductorios. Independiente de las modalidades que determinen en sus manuales, su invitación o licitación pública, su invitación o licitación privada, sus órdenes de compra, su contratación directa, cualquier modalidad de selección independiente al régimen contractual, siempre y cuando subsista el ejercicio de una actividad pública, está inmersa a estos controles que vamos a desarrollar en la sesión de hoy. Y donde, claro, los controles vamos a tener la oportunidad de sacar unas conclusiones que tienen una amplia relevancia dependiendo el momento o la etapa contractual en la que nos encontramos en el negocio jurídico respectivo. Es decir, si estamos, si bien esto no es de disposición legal, es doctrinal, es abierto a que cualquiera piense sobre su reflexión en aplicación a la conclusión que tenga sobre las etapas o momentos de contratación. Algunos dicen 3, otros 4. Rico creo que en su libro trata que 5. Es independiente, esto es un tema de doctrina. Lo que yo quiero hablar es que sí son importantes los momentos para entender o comprender el alcance de vigilancia, seguimiento y control que tienen los distintos controles que analizaremos el día de hoy. Por eso, pues yo coincido con aquellos que hablan de 3 momentos en la actividad contractual, esa etapa precontractual, que dentro de esa etapa también coincido que hay 2 momentos dentro de esa etapa, que es un momento asociado a la planeación del proceso de compra pública y otro asociado a la selección, aquella etapa asociada a las actividades contractuales, donde hay un momento asociado a la contratación y otro a la ejecución del contrato, y unas actividades postcontractuales dirigidas a la terminación y a la liquidación del contrato. Esto para indicar que cuando empezamos a adentrarnos en el análisis de esos controles a la contratación estatal y a fundamentarnos del porqué de esos controles, es muy importante indicar que la Constitución política fue quien determinó esas distintas maneras de hacer control a la gestión contractual del Estado y que eso lo fundamentó en procura del cumplimiento de las disposiciones jurídicas que se asocian a la materia, pero que además de eso buscan el fortalecimiento al cumplimiento de los objetivos y fines del Estado. Porque los controles en la gestión contractual no son más que la búsqueda a la defensa del patrimonio público y del orden jurídico. Y esto lo digo porque esos controles son la puesta en marcha de la búsqueda de elementos que permitan la garantía de la lucha contra la corrupción. Y esos controles en su fundamentación jurídica están alineados a políticas éticas de probidad en materia contractual para que se garantice el adecuado uso de los recursos públicos y pueda el Estado dar su gestión propositiva en una adecuada marcha en cumplimiento de las disposiciones legales. En la charla he determinado para compartirles el análisis de los controles bajo 6 niveles de control. Vamos a hablar de un primer nivel de control asociado al ejercicio del control disciplinario en materia contractual. Vamos a hablar del control fiscal que se realiza a la gestión contractual del Estado. Hay un tercer control, lo denominé control jurisdiccional. Ahí vamos a mirar cómo las jurisdicciones también participan en el control a la contratación estatal y en qué momentos. El análisis del control ciudadano. Vamos a hablar también
del control político que se realiza a la contratación estatal y del control interno administrativo que se realiza. Entonces, para dar inicio a este análisis de controles, quiero que empecemos con el control disciplinario de la contratación estatal. Y para ello, pues, entender un concepto amplio de la definición del derecho disciplinario y su objetivo, que no es otra cosa distinta a la determinación de un conjunto de disposiciones normativas y actuaciones administrativas que tienen características propias, autónomas, independientes y que son producto de la facultad sancionadora del Estado para garantizar la organización y buen funcionamiento de las entidades estatales. Quiero decir con esto que el control disciplinario no solo controla la gestión contractual, controla el comportamiento de los individuos encargados de la prestación del servicio y la función pública del Estado, pero que para el análisis objeto de esta charla revisaremos el derecho disciplinario solo en el ámbito del control a la gestión contractual del Estado. Dejemos entonces esa conclusión de esa definición y objetivo, entendiendo entonces a manera general que ese derecho disciplinario cobija las relaciones de subordinación que existe entre el Estado y aquellos agentes que prestan función pública y a los cuales les subsiste una exigencia de obediencia al adecuado cumplimiento de sus deberes funcionales. Por ello, para dar continuidad al análisis de este tema, es muy importante, primero, entender la existencia del control disciplinario. Segundo, empezar a entender quiénes son autoridades competentes en la materia del ejercicio al control disciplinario de la contratación estatal. Y de ahí entiendas entonces que esa posibilidad de hacer control disciplinario a la contratación estatal está en cabeza de quien es el titular de la acción disciplinaria. Y el titular de la potestad sancionadora del Estado, de conformidad a la Constitución y la ley, son las siguientes entidades o organismos. La potestad sancionadora es una potestad propia del organismo estatal y determinó qué entidades u organismos la ejercían. Entre ellos, hablar de la Procuraduría General de la Nación, quien lidera el Ministerio Público, quien tiene el poder preferente en materia disciplinaria y quien es el organismo rector en el ejercicio del control disciplinario en el Estado colombiano. Las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno, no las oficinas de control interno de gestión que ahorita más adelante trataremos cuál es su rol en el control a la contratación estatal, y en aquellos casos de donde existen regímenes especiales en materia disciplinaria, aquellos funcionarios que tienen esa potestad de ejercer esa función disciplinaria en esas ramas, órganos o entidades del Estado, porque la ley les dio facultad para ello. En el caso del régimen disciplinario para los funcionarios de la rama judicial, los conjueces o jueces de paz, el tema de aquellos particulares que ejercen función pública, el régimen especial para notarios. Pero en general, para concluir, esa autoridad que tiene la potestad sancionadora y que es importante conocerla, tiene un deber específico en materia de contratación estatal para que sirva de garante a la probidad en el ejercicio de la función de compras públicas del Estado. Fíjese que conocidos los integrantes del Ministerio Público que ejercen vigilancia disciplinaria a aquellas acciones que violenten el adecuado actuar en materia pública, hay que dimensionar también quiénes son los destinatarios de esa acción disciplinaria. Y en el Estado colombiano son sujetos disciplinarios los servidores públicos
pero también los exservidores públicos si durante su vinculación habían cometido alguna conducta susceptible de investigación disciplinaria y la autoridad disciplinaria todavía está a término para abordar el conocimiento frente a esa acción. Los miembros de las corporaciones públicas, que son el Congreso de la República en el Estado colombiano es bicameral, tiene 2 cámaras con competencias y alcances propios, en el caso de la Cámara y el Senado, a nivel territorial, las asambleas departamentales, y a nivel municipal y distrital, los consejos municipales y distritales y las juntas administradoras locales. Asimismo, frente a ello, aquellos particulares que ejerzan funciones de manera permanente o transitoria, pero funciones públicas, pueden ser sujetos de control disciplinario. ¿Cuándo podríamos pensar en aspectos relacionados con una responsabilidad disciplinaria en materia contractual? Que ahorita analizaremos, según el Código Disciplinario, qué conductas podrían ser susceptibles inclusive de averiguación, indagación, investigación o sanción disciplinaria, cuando un particular administra recursos públicos, cuando ejerce la función de interventoría, resultado de la selección del mismo a través de un concurso de méritos, cuando hace esa labor de seguimiento, vigilancia y control que le fue depositada, o frente a otros escenarios que puedan ser propios de una dimensión contractual con ocasión a aquellos particulares que son auxiliares de justicia. Podríamos pensar frente a ello en la responsabilidad. Venga, la inquietud que siempre surge: ¿cuándo puedo pensar que ese particular ejerce una función pública o cuándo ese particular puede tener tendencias de administrar recursos públicos? Que en materia disciplinaria, de alguna forma, es una de las situaciones que tienen objeto de deliberación por parte de los operadores jurídicos al momento de abordar el conocimiento de alguna averiguación disciplinaria, y pues en particular lo cuento en experiencia frente al desarrollo de algunas actividades que he tenido relacionadas con el ejercicio como operador disciplinario. Y es que para entender la dimensión del ejercicio de la función pública, tengo que mirar ese particular en un contenido determinado a través de una disposición legal, un acto administrativo, un contrato convenio, y que con ocasión a ello pueda él desarrollar o realizar prerrogativas que sean exclusivas de órganos del Estado. Frente a ello, hay que separar entonces que no serán susceptibles de alcance disciplinario aquellos particulares que prestan servicios públicos que son distintos al ejercicio de la función pública, salvo que en el ejercicio de esa actividad desempeñar alguna función pública, pero la regla general es que no, solo quienes ejercen función pública. Y cuando se preguntaban frente al caso de esos particulares que administran recursos públicos, pues hay muchas entidades, ya sea que mediante disposición legal, acto administrativo, convenio, contrato lo hagan, facultan de alguna forma o entregan a un particular la potestad de recaudo, custodia, liquidación y disposición del uso de rentas para fiscales, administración de recursos públicos, cualquier dinero que hace parte del presupuesto de las entidades estatales con fines específicos o determinados en esa determinación, valga la redundancia. Y pues como decía en el caso de particulares que de alguna manera pueden ser susceptibles de control disciplinario, les ponía mucho el ejemplo de aquellos particulares que son contratados, personas naturales o jurídicas, para garantizar el seguimiento técnico, o en algunos casos el seguimiento técnico, jurídico, financiero, contable y administrativo a un proceso contractual, y que son seleccionados por el Estado a través de sus modalidades, sea en el régimen general concurso de méritos o en el régimen especial de conformidad a los manuales estatutos que adopten, para que realicen labores
de interventoría o supervisión a la gestión de los contratos estatales. Frente a esos casos, estas entidades que enuncié, la Procuraduría, las personerías municipales o distritales, las oficinas de control interno disciplinario, pueden a estos actores adelantarles averiguaciones en materia disciplinaria en la búsqueda del cumplimiento adecuado del ordenamiento jurídico en materia de compras públicas, sean servidores o exservidores públicos o sean particulares que ejerzan funciones públicas. Y fíjense que el control disciplinario a la contratación estatal guarda una particularidad bien relevante, y es que ese control disciplinario nosotros lo vemos en dos dimensiones, en las dimensiones que inclusive desde el mismo Estatuto General de la Ley 80 se nos fijó, porque en el artículo 62 y 63 de la Ley 80 se determinó una línea de la intervención del Ministerio Público en materia contractual, y se dejó claro que la Procuraduría y los demás agentes del Ministerio Público, ya sea a petición, de oficio, deben adelantar todas las averiguaciones e indicaciones que hubiera lugar para garantizar el cumplimiento de los principios y fines de la contratación. Y frente a ello, determina en esos dos artículos un alcance bien interesante, y es que el control disciplinario de la contratación estatal se manifiesta en un alcance como una función preventiva, cuando estos agentes del Ministerio Público inclusive acompañan procesos de sensibilización en formación, hacen visitas, actúan de manera propositiva y preventiva para que se evite la materialización de un daño antijurídico en materia contractual. Por eso ustedes ven muchos de esos agentes haciendo visitas preventivas, generando procesos de sensibilización y capacitación, y en una segunda mirada, en aquellos casos que se ejerce ese control disciplinario como una función sancionadora. En los casos donde ese operador jurídico en materia disciplinaria considera que es necesario iniciar, adelantar y fallar una investigación como consecuencia a la comisión de una falta disciplinaria, en este caso que estamos hablando del control disciplinario a la contratación estatal asociada a las compras públicas de la entidad. Fíjense entonces que ese control disciplinario a la contratación estatal pues tiene una amplia relevancia. Es más, es importante también precisar aquí que inclusive las mismas disposiciones jurídicas en materia disciplinaria le permiten a los agentes del Ministerio Público, con ocasión al desarrollo de esa función de garantía a la probidad de esos agentes estatales, de alguna forma intervenir durante la etapa precontractual que adelantan las entidades sin que tenga que analizarse esto como una coadministración. El Código Disciplinario Único así lo trae. La Procuraduría General de la Nación y hoy las personerías municipales y distritales que estén adelantando diligencias disciplinarias pueden, como medida preventiva, solicitar la suspensión de contratos o, eso, hablando de la etapa, la suspensión de la selección de contratos o la ejecución de los mismos, hablando de la etapa precontractual y la etapa contractual, para que de alguna manera cesen los efectos, teniendo en cuenta que el operador valorará situaciones que eviten perjuicios cuando él evidencie de alguna forma que existen circunstancias que puedan vulnerar el ordenamiento jurídico y además defraudar el patrimonio del Estado. Por eso la Procuraduría y el Procurador tiene delegada de manera especial esta función, y los personeros municipales y distritales la tienen dentro de sus procesos disciplinarios, como una garantía y una eficiencia o efectividad del control. Lo otro, frente a algunas conductas disciplinables en materia contractual o algunas conductas en las que pueden incurrir los agentes estatales o particulares que cumplen funciones públicas al celebrar contratos del Estado, quería remitirme que ya está próxima la entrada en su vigencia, entonces concentrarlos en eso y no hablar de los establecidos en la Ley 734/2012, Código Disciplinario Único, sino en la Ley 1952
de 2019, que de alguna manera nos entrega el Código de Procedimiento Disciplinario con una nueva mirada. Y hago este paralelo y como un tip pues también a los que después deseen profundizar, porque uno de los grandes avances de la Ley 1952 de 2019, que entrará en vigencia ahorita en junio, porque así lo determinó el Plan Nacional de Desarrollo, es que concentró las faltas relacionadas con la contratación estatal. Porque fíjese que anteriormente nosotros teníamos prohibiciones, deberes y la determinación de faltas gravísimas, y en las prohibiciones, deberes y faltas gravísimas encontramos faltas asociadas al sistema de compras públicas. Esa concentración, que es uno de los avances importantes en la entrada en vigencia del nuevo Código Disciplinario, y que con este se busca de alguna manera darle una mayor capacidad y unas herramientas adicionales a los operadores jurídicos en la materia disciplinaria, concentró las faltas disciplinarias en materia de contratación pública. Y las concentra tiene un título específico para la descripción de faltas disciplinarias. En particular, toca varios asuntos, pero en lo que nos compete, que es de contratación, creo que el artículo 54 las determina. Vuelve a traer algunas de las que tenía determinadas en el Código Disciplinario Único, Ley 734/2012, pero aquí hay unas nuevas y de alguna manera es un gran avance que se concentren en una estructura, en esta disposición normativa, porque le permite al operador jurídico tener una mayor dimensión de la aplicación de la disposición legal cuando se adelante su función preventiva o sancionatoria. Entre ellos, el tema de la celebración de los contratos de prestación de servicios, que es un tema que obviamente genera una alta determinación de controversia no solo en el control jurisdiccional, en procesos relacionados con controversias contractuales, sino también en materia disciplinaria. Porque hay una prohibición expresa, es una falta que se celebren este tipo de contratos de prestación de servicio para que se cumplan funciones públicas o administrativas que le requieran a la entidad la dedicación del tiempo completo, que impliquen subordinación, que el contratista esté en ausencia de su autonomía respecto a la ejecución de su contrato, salvo excepciones que determine la ley. Pero es muy importante esto, ¿por qué? Porque no es solo que si yo como supervisor o como entidad o como ordenador del gasto, que tengo que estar atento al cumplimiento de la ejecución del contrato, particularmente en los contratos de prestación de servicio. No evito que no exista subordinación, ausencia de autonomía, que el contratista esté en una dedicación completa al cumplimiento y ejercicio de una función pública administrativa, pues puedo ser sujeto a, además de un control que es el jurisdiccional, porque se podrá asociar esto con una aplicación de un contrato laboral distintivo a un contrato de prestación de servicios. También, si el supervisor de alguna manera coarta este tipo de situación, será sujeto de responsabilidad disciplinaria, al igual también que si desde la etapa precontractual se concibe desde ya la determinación de subordinación, de ausencia de autonomía y cumplimiento de funciones públicas o administrativas. Si bien hay un amplio desarrollo jurisprudencial con este tema, para que no quedarme mucho ahí, pero es un tema bien interesante, ojalá lo pudiéramos analizar aparte en otra sesión, el tema de los contratos de prestación de servicio, y si bien el hecho asociado al cumplimiento de tiempo no es una causal de determinación propia a la conclusión de la existencia de un contrato realidad o un contrato laboral, porque tienen que coincidir todos los elementos de manera armónica, sí es bien importante que independientemente del cumplimiento del tiempo, que va asociado al cumplimiento de unas obligaciones que requieren permanencia en sitio, acompañamiento de mayor o menor tiempo, otras que no se refieren al sitio, sino con ocasión al cumplimiento de términos asociados de manera distintiva a las características propias del contrato. Sí es bien importante, primero, hacer esa precisión aquí,
El mero hecho de del cumplimiento de tiempos u horarios no determina de manera directa la conclusión de un contrato realidad. Es uno de los elementos que tienen que ser valorados por el operador jurídico que analizará la situación, pero tiene que concurrir elementos relacionados como la subordinación, la ausencia de autonomía propia para la prestación de sus servicios y que vaya ligado propio al cumplimiento de funciones públicas o administrativas propias de la entidad. También, pues rápidamente para poder que vamos apenas en un control y nos quedan 6, pero indicarles que también el hecho de intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contratos, cuando esa persona que está acompañando la suscripción del mismo está inmersa en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés, está determinada como una falta dentro de la determinación de las faltas asociadas en materia contractual y se compila ahí también la omisión de estudios técnicos, financieros o jurídicos que deben estar soportados en la etapa precontractual para la ejecución. Se cuestiona mucho aquí algo que también era muy común y que también es una falta disciplinaria, cuando inicio la ejecución de un contrato sin obtener previamente permisos, licencias, autorizaciones o compras de bienes, cuando eso lo tenía que tener planeado. ¿Por qué tiene alcance disciplinario? Pues que inclusive también tiene alcance fiscal, porque el servidor público no actúa con probidad para soportar adecuadamente sus estudios y documentos previos y además pone en riesgo el patrimonio del Estado, haciéndolo incurrir en mayores gastos. De alguna manera, también es otra falta cuando se participa en cualquiera del desarrollo de los momentos asociados a la etapa precontractual o contractual en detrimento al patrimonio público. Uno de los principios de la contratación estatal es el principio de economía. Ese principio de economía lo marco yo siempre en 2 lineales importantes. El primer lineal de ese principio de economía es que la entidad pues, no debe hacer trámites o gestiones adicionales o innecesarias, porque hay una economía muy ligada a la propia gestión pública de quien adelanta el proceso contractual como gestión contractual. El gestor contractual le estamos pagando con recursos del Estado. Entonces esperamos eficiencia, eficacia y no dilación en acciones que no sean necesarias de conformidad a la modalidad o procedimiento establecido para la contratación. Y otro muy asociado a la valoración del sector relativo al objeto contractual para buscar siempre el mayor valor de lo público, buscando compras que garanticen la economía, la calidad y la eficiencia. Por eso, participar en la etapa precontractual o contractual en detrimento del patrimonio público o en inobservancia de los distintos principios que rigen la contratación del Estado también está ligado como una condición o falta en materia disciplinaria. Declarar la caducidad de un contrato en un proceso administrativo sancionatorio en materia contractual como lo trae la ley 1474 o darlo por terminado, sí, violentando el debido proceso, sin observar las causales previstas, aplicar en la contratación directa la urgencia manifiesta sin existir causales previstas en la ley, es decir, sin que yo valore adecuadamente aquellos hechos ajenos, imprevisibles o irresistibles. La urgencia manifiesta en la contratación directa es para mitigar el daño inminente, pero una vez se mitiga hay que volver a las modalidades para garantizar los principios de la contratación, es decir, un hecho ajeno, un hecho natural, taponó la vía, destaponemos la vía, pero yo no digo que a través de esa urgencia manifiesta, además de evacuar la tierra que estaba taponando el acceso vehicular, aproveché para hacer unos mejoramientos con ocasión a infraestructura relacionada a las vías, mejoramientos de paisajismo, rutas camineras, etcétera, etcétera. No, es para atacar el hecho contingente de conformidad a las causales previstas en la ley. Y una bien importante que es para esos particulares que ejercen esa función de interventoría, supervisión, vigilancia y control, como lo denominen, ya sea interventoría en el régimen general en las modalidades de selección o supervisión, interventoría en regímenes seleccionados, como lo tengan denominado en sus manuales, pero quien ejerza el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico deberá garantizar la calidad de los bienes y servicios adquiridos.
Es decir, no podrá dar recibos a satisfacción sin haber recibido los bienes de conformidad, ya que además de ello, él tiene una labor no solo de quedarse en el contrato, sino constatar la existencia de disposiciones normativas técnicas obligatorias en materia contractual para que, cumpliendo a eso, sí pueda certificar como recibido el bien, obra o servicio, porque esas prácticas de generar recibos o satisfacción sin recibir a cabalidad, pues pueden generar riesgos. Lo otro, que ese mismo supervisor o interventor, cualquiera de los dos, omita el deber de informar a la entidad, es decir, al ordenador del gasto, esos hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupción que estén tipificados como conductas punibles y que además de eso pongan en riesgo a la entidad bajo el imposible cumplimiento adecuado del contrato o que además de ello pues estén inmersos en él situaciones que puedan ser determinadas como conductas punibles o se presente el incumplimiento del mismo. Fíjense que ahí pues para hablar de algunas conductas que son objeto de control disciplinable que están determinadas de forma taxativa en las disposiciones jurídicas, podemos concluir entonces que de los 6 controles que vamos a desarrollar el día de hoy en su análisis, un primer control a la contratación estatal es el control disciplinario, que ese control es ejercido por la Procuraduría General de la Nación, quien tiene el poder preferente en materia disciplinaria, las personerías municipales y distritales y las oficinas de control interno disciplinario. Es un control sancionatorio que busca, de alguna manera, hacerle un reproche a ese agente que participó del proceso contractual, ya sea servidor o ex servidor público o particular que ejercía función pública, con ocasión a la ruptura del cumplimiento de sus deberes, bajo la premisa del principio de responsabilidad establecido en la Constitución Política, que marca muy claro la observancia bajo el actuar, el omitir o extralimitar que tienen los agentes estatales. Entonces, frente a ello, este control puede ser partícipe de su injerencia en cualquiera de las 3 etapas que les hablé en materia contractual, precontractual, contractual y postcontractual, pero su finalidad estará ligada a la sanción individual de conformidad a los aspectos propios que cada agente realizó en la ruptura de disposiciones normativas asociadas en materia de principios y normas que cobijan la compra pública del Estado. Es un proceso con muchas características similares al proceso penal y que esa es su finalidad. Esa es su finalidad, generar ese reproche frente al individuo, los individuos que generaron esa ruptura. Otro de los controles es el control fiscal a la contratación pública. Este control fiscal, a diferencia del control disciplinario de la contratación pública, es un control administrativo. Ese control fiscal es un control administrativo. Y ese control fiscal de conformidad al artículo 267 de la Constitución Política es posterior y selectivo, pero que hoy tiene una gran novedad de conformidad al acto legislativo expedido en el 2019, el acto legislativo 04-2019, que de alguna manera determinó, venga, el control fiscal, que es un proceso administrativo que busca el resarcimiento del daño fiscal a la entidad, es un control posterior y selectivo y además podrá ser preventivo y concomitante. O sea que lo que nosotros teníamos antes del acto legislativo 04-2019, donde los órganos de control fiscal solo actuaban de manera posterior y selectiva, es decir, en materia contractual, para hablarlo en términos puntuales una vez suscrito el contrato, hoy existe la posibilidad de que sea preventivo y concomitante en aquellos casos que el órgano de control fiscal considere que es estrictamente necesario para garantizar la protección, la defensa del patrimonio del erario público y, de alguna manera, este control preventivo y concomitante no podrá nunca implicar una coadministración. Ya existe una gran responsabilidad de los órganos de control fiscal que ya enseguida los vamos a anunciar y los sujetos también como lo anunciamos en el control disciplinario, porque no podrá tomarse esta herramienta para el desvío del cumplimiento de sus funciones propias, ya que las funciones de estos órganos están determinados a la vigilancia de la gestión fiscal
de la administración pública y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos. No podrá desviarse de ahí. Por eso, no puede entenderse nunca que esa nueva función preventiva y concomitante en materia de control fiscal se convierta en una coadministración, porque no implica para ello, y debe realizarse hoy, como vemos que la Contraloría General lo lidera, en tiempos reales a través del uso de las tecnologías, para que de alguna manera se logre un seguimiento permanente en los ciclos de la ejecución contractual, usando la tecnología que hoy en estos tiempos de pandemia se convierte en una herramienta esencial para que permita en aquellos casos excepcionales, la garantía a el adecuado cuidado de los recursos públicos, porque es que el control concomitante y preventivo tiene carácter excepcional. Determinó el acto legislativo en la misma modificación que hizo el artículo 206.7 de la Constitución, que este control concomitante y preventivo, además de ser excepcional, no es vinculante, porque tiene que garantizar la autonomía administrativa, no implica la coadministración y no puede implicarlo en ningún momento, y no versa sobre, de alguna manera, determinaciones propias de la facultad de los ordenadores del gasto. ¿Qué fue el riesgo con el control de advertencia que existía previamente, que algunos que han estado inmersos en el control fiscal lo recuerdan, y que la Corte Constitucional fijó claro que ese control de advertencias no debía estar en cabeza del organismo de control fiscal, porque a veces ese control de advertencias podía ser mal usado, y hay varios casos de organismos de control fiscal, donde ese control de advertencia lo usaban para presionar de manera indebida la potestad que tiene la autonomía de la entidad para ordenar sus gastos, en observancia obviamente de los principios propios que rigen la contratación y los fines. Por eso, de ahí, este tema de el control concomitante y preventivo, ese ejercicio está coordinado y le corresponde exclusivamente esa labor de ejercicio y coordinación al Contralor General de la República. Y es por eso que en pandemia lo observamos como él participaba bajo ese margen de control en algunas situaciones asociadas con la compra de algunos bienes o la adquisición de algunos servicios por entidades respecto al tema asociado que hoy vive el país con ocasión a la pandemia del COVID. Ahora bien, con ocasión a los sujetos, objetos de control fiscal, tenemos servidores públicos o exservidores, pues si su conducta fue cometida cuando estaba en ejercicio de una actividad y todavía se está a término, para la búsqueda de la garantía de su responsabilidad en materia fiscal y los daños que generaron al patrimonio público. Los contratistas, cuando en su objeto del contrato esté clara la administración de recursos públicos, y los interventores. ¿Por qué hacía énfasis que contratistas cuando el contrato tenga inmersa ese ejercicio de gestión fiscal? Porque este proceso es un proceso administrativo que lo que busca es el resarcimiento del daño y que se reintegre ese daño fiscal que usted generó al Estado. Esto bajo los sistemas de regulación del control fiscal, la verificación de aspectos de legalidad, el cumplimiento de aspectos financieros, la garantía de los aspectos de gestión, la determinación de resultados. Porque la gestión fiscal no es solamente el daño que se pueda contabilizar de manera directa con ocasión a la inversión, también hay otro daño fiscal que se hace cuando de alguna manera el Estado construye infraestructura, para poner un ejemplo, y eso no cumple el fin esperado. Es decir, yo tengo en mi municipio la única escuela en el parque y voy a hacer una biblioteca para los estudiantes, pero la construyo en la vereda más alejada. Puede tener la mejor infraestructura, puede no tener deficiencias de construcción, pero hay un daño con ocasión al impacto fiscal que no fue eficiente, porque sus principios así lo relatan. Sus principios son eficiencia, eficacia, economía, equidad y valoración de costos ambientales. Ese control fiscal, en el procedimiento voy a aterrizarlo de manera específica al control fiscal en la contratación estatal. Y si ustedes analizan el sistema de responsabilidad fiscal en materia de compra pública, podríamos determinar que en materia contractual
que es a lo que nos referimos en cada uno de estos controles, porque reitero, el control disciplinario anterior tiene otros alcances, no solo en lo contractual, el control fiscal en otros alcances, no solo en lo contractual. Esta charla es porque asocia a los controles que cobijan la gestión contractual del Estado, pero fíjense que en materia de control fiscal en la contratación estatal, podríamos hablar de un control fiscal por niveles, porque de conformidad a las disposiciones normativas así lo reza. Un control fiscal específico de legalidad, un control fiscal por etapas y uno de auditoría de segundo orden. Ustedes preguntan, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Sí, uno específico de legalidad, porque si ustedes se van al artículo 43 de la ley 80, donde está la contratación de urgencia manifiesta, vemos que ahí hay un rol de los organismos de control fiscal específico de legalidad, porque de ahí queda claro que le corresponde al organismo de control fiscal de alguna manera pronunciarse con ocasión a la declaratoria de la urgencia manifiesta. Pero antes de hablar de esos controles, hago un paréntesis ahí que se me pasó. Les hablé de los sujetos, donde les indicaba, y qué pena que son responsables fiscales, servidores públicos, contratistas, cuando en su objeto verse la administración de recursos públicos, es decir, los gestores fiscales, los interventores, y hacen control fiscal en el Estado colombiano con ocasión a la vigilancia de recursos por regla general, porque el acto legislativo 04/2019 trae una modificación, bienes y recursos del Estado de orden nacional, la Contraloría General de la República. Es decir, se tiene encargado la gestión fiscal del gobierno nacional, de los particulares y entidades públicas que manejen fondos y recursos y bienes públicos del orden nacional. Dije seccional porque el acto legislativo ya le da la posibilidad a la Contraloría General de la República como ente rector y preferente en materia de control fiscal de intervenir en la gestión fiscal de los territorios. Y a nivel territorial tenemos a nivel departamental las contralorías departamentales, y en aquellos municipios, teniendo en cuenta que estas entidades no tienen recursos propios, sino que subsisten de los recursos que les entregan los territorios a través de los ingresos corrientes de libre destinación, quienes tengan capacidad financiera para tener su órgano de control fiscal en lo territorial, sea municipal o distrital, hablando de contralorías municipales o distritales. En aquellos municipios donde no, ellos pagarán una cuota de fiscalización y será la Contraloría Departamental quien ejerza esa vigilancia. Órganos de control fiscal en el Estado colombiano: la Contraloría General de la República, las Contralorías Territoriales que tenemos a nivel departamental, las Contralorías Departamentales, y en los territorios o municipios, las Contralorías Municipales o Distritales. También hay un organismo que hace control fiscal a estas entidades que hacen control fiscal, que es la Auditoría General de la República. Esta entidad vigila la gestión fiscal de la Contraloría General de la República, de las Contralorías Departamentales, de las Contralorías Municipales y Distritales. ¿Por qué? Porque estas entidades también celebran contratos, también ejecutan recursos, también administran bienes y fondos públicos. Y ahora bien, la pregunta es, ¿y entonces la Auditoría General de la República, que también realiza gestión contractual, maneja fondos públicos, administra recursos y bienes del Estado, quién le hace su gestión fiscal? La Contraloría General de la República. Es un control mixto constitucional. El Contralor o la Contralora General de la República auditan al auditor o auditora general de la República, y el auditor o auditora general de la República auditan en materia fiscal al Contralor o Contralora General de la República. Ahí establecidos la conclusión de los órganos que ejercen control fiscal. Ahora sí me devuelvo a lo que les hablaba previamente, que era el control fiscal en la contratación, que yo les decía, analicemos ese control fiscal en 3 líneas: un control específico de legalidad, un control fiscal por etapas y un tema de auditoría de segundo orden. ¿Y por qué analizarlo de esta forma? Porque fíjense, les decía que el artículo 43 de la ley 80 trató del control a la urgencia manifiesta. Y fíjense que si bien la entidad, mediante acto administrativo, declara la urgencia manifiesta y inicia con la intervención en materia contractual,
debe enviar al organismo que ejerce control fiscal en la respectiva jurisdicción dentro de los 2 meses siguientes los hechos y circunstancias que determinaron la declaratoria. Ello para que el órgano de control fiscal, uno, obtiene una primera alerta de intervención porque esa contratación es inmediata, y segundo, verifica aspectos propios asociados a la legalidad de la misma, que inclusive, fíjense que esta conducta también, además de tener una responsabilidad disciplinaria definida en la ley 1952 de 2019, Código de Procedimiento Disciplinario, también es fiscal. Lo que quiero decir es que los controles son independientes y que puede controlarse una misma conducta con alcances distintos dependiendo la responsabilidad de la misma. Frente a ello, he denominado entonces esa línea de control específico de legalidad en materia de los organismos de control fiscal, en el caso específico del control de urgencia manifiesta, y cuando les decía que un control fiscal por etapas es porque fíjense que cuando definimos anteriormente el control fiscal como un proceso administrativo que busca el resarcimiento del daño al patrimonio público y que es ejercido por regla general de forma posterior o selectiva y que además puede ser ejercido de manera preventiva o concomitante, fíjense que tiene un tema muy especial y es que lo englosa por etapas. Y que si ustedes se fijan en la misma ley 80, en el artículo 65 de la ley 80, quedó plenamente establecida, como al igual que había quedado establecida anteriormente en el artículo 62, la intervención del Ministerio Público. Aquí queda claramente desde el mismo Estatuto General de Contratación fijada la manera en que intervienen los órganos de control fiscal. Y vea que declara ese artículo que casi que en materia contractual nosotros tenemos etapas o momentos donde el órgano de control fiscal está facultado para intervenir. Uno, una vez agotados los trámites administrativos de legalización del contrato, es decir, una vez se suscribe el contrato, es susceptible que el órgano de control fiscal ingrese. Entonces me dirán, ¿pero por qué? ¿En qué casos? Claro, en los casos donde en ese proceso contractual yo fijé un anticipo o un pago anticipado y evidencio que hay un daño fiscal con ocasión a esas erogaciones presupuestales durante cada pago, porque una vez se genera la erogación presupuestal, se materializa la aplicación de forma posterior de la intervención de control fiscal y podría hacerse de conformidad a lo establecido en el artículo 65 de la ley 80. Y por eso es que ese artículo le dice, vean, con la legalización, ¿y cuándo podría pensar yo que sea la legalización? Cuando una vez yo suscribo el contrato, verifico que cumpla requisitos de ejecución y genero un pago anticipado o un anticipo, y que en esos casos yo logre evidenciar que existe un daño fiscal. O en aquellos casos donde yo verifico cada uno de los pagos originados y estoy evidenciando que hay un daño fiscal, estoy pagando algo que no estoy recibiendo, se está generando un daño al erario público, o en los últimos o en el tercer caso, una vez que el contrato se termina, se liquida y de alguna manera pues yo logro concluir en esa culminación de ese contrato que no existe de alguna manera una conclusión propositiva con ocasión a la eficiencia y eficacia en la ejecución contractual. De ahí entonces es claro que pues, podemos seguir llevando esa línea de que el control fiscal a la contratación estatal está bajo esos 3 parámetros: un control de legalidad específico, que es el que se le hace al contrato de urgencia manifiesta; un control por etapas, que es que se hace el que se hace conforme a lo establecido en el artículo 65 de la ley 80, una vez se suscribe el contrato por pago o después de la liquidación, que es como comúnmente algunos en las entidades ven que aplica, cuando llega al órgano de control fiscal y les pide en su programación de auditoría, pues las muestras en materia contractual propia, pues los contratos que solicitó objeto de auditoría de la vigencia anterior, que es en la liquidación. O cuando les habla de segundo orden, es porque en materia fiscal, la Constitución Política, en el artículo 268, que determinó de alguna manera funciones sobre los
determinadores o quienes lideran el ejercicio del control fiscal y la ley 42 del 93 que habló de sistemas de control interno, determina una auditoría de segundo orden, es la auditoría que le hace el órgano de control fiscal al seguimiento que está haciendo la Oficina de Control Interno, específicamente donde su alcance puede ser a uno de los procesos, que es el proceso de compra pública. Que ahorita ampliaremos más el tema de las oficinas de control interno de gestión y el rol que tienen en la contratación, porque es un rol que debe ser operante, que debe ser funcional y que está llamado a un cumplimiento especial, inclusive desde las mismas atribuciones que se dio para su perfil, sus condiciones de normamiento y su periodo en el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011. Con ello, entonces, podemos decir que concluimos ese seguimiento en materia fiscal que se adelanta a través de un proceso de responsabilidad fiscal, que les decía, un proceso administrativo. ¿Por qué administrativo? Porque buscas que se dé una responsabilidad patrimonial, que se reintegre de alguna manera el daño generado con ocasión en materia contractual al caso propio de una compra pública o un detrimento asociado al contrato estatal. Y esa responsabilidad fiscal es distinta a la responsabilidad disciplinaria, porque aquí no es una sanción, esta es de alguna manera una situación o contexto propio, una responsabilidad autónoma y es del daño patrimonial, es administrativa, que tiene unas características propias. El proceso de responsabilidad fiscal tiene unas características propias. Es un proceso que de alguna manera tiene una determinación a través del conjunto de sus actuaciones que permite cumplir un fin, que es establecer la responsabilidad de servidores públicos en ejercicio de la gestión fiscal. Cuando ellos, con ocasión a su actuar o a su omitir, o de manera extralimitada, de forma dolosa o culposa, generan un daño patrimonial al Estado. Y por eso la ley 610 de 2000 y la ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, tienen las connotaciones propias para la definición del procedimiento, que es en materia fiscal, es esa posibilidad de que el operador jurídico materialice ese nexo causal que existe entre esa conducta de ese agente, sea dolosa o culposa, y el daño al patrimonio, para que ya sea de manera oficiosa, por una queja o por un informe de auditoría, de inicio a un proceso de responsabilidad fiscal, el que concluirá con un fallo, puede ser con responsabilidad o sin responsabilidad, y que podrá ser ordinario o bajo el procedimiento verbal que lo trajo la ley 1474-2011 como una reforma al desarrollo del control fiscal, y que este control fiscal habíamos concluido que en materia contractual lo analizamos bajo tres líneas: el específico de legalidad, donde hay una disposición legal específica que trata de la urgencia manifiesta y el trámite ante el órgano de control fiscal, el control fiscal por etapas, una vez suscrito el contrato, generado por el tema de pago anticipado o anticipos, los pagos generados o una vez liquidado terminado, y la auditoría de segundo orden en el rol que tiene el órgano de control de hacer seguimiento a esas oficinas de control interno para garantizar cómo ellas están haciendo vigilancia, seguimiento y control al sistema de compras públicas de la entidad respectiva. Entre algunas causales, aquí a diferencia del proceso disciplinario, podemos hablar de algunos hechos relevantes, porque no hay disposición jurídica que determine conductas propias, sino actuaciones o hechos que generen o pongan en riesgo el patrimonio público. Pues si no existe un adecuado registro y control de los pagos efectuados, si de alguna manera las garantías o pólizas que se asocian al proceso contractual no se verificaron y aprobaron debidamente, o no fueron constatadas su existencia al momento del inicio de la ejecución del contrato, o existiendo no cubren los riesgos con ocasión al análisis de la matriz de riesgos del proceso contractual, ni tampoco su porcentaje es el suficiente. Cuando los supervisores en materia contractual no revisan las actividades desarrolladas por el contratista y el cumplimiento del objeto. El auditor hace eso. Revisa el contrato, revisa las actividades que realiza, y sí, a veces encuentra uno que en las labores de seguimiento administrativo, financiero, contable, jurídico y técnico de un contrato, el informe de supervisión no obedece ni siquiera a las obligaciones contractuales. Cuando hay incumplimiento de actividades contractuales, cuando la contratación
Cuando inobservo en mi contratación que puede existir un daño fiscal, que ese contrato esté alineado con los planes propios de la entidad, es decir, en el caso de los territorios o municipios, pues los planes de gobierno, programas o proyectos determinados, los planes de acción, porque de ahí es donde empiezo yo a generar daños con ocasión a la gestión fiscal del Estado. La gestión fiscal del Estado está previamente programada en materia contractual. La planeación del Estado no proviene inclusive solamente desde el plan anual de adquisiciones, que aparte es una herramienta de uso no obligatorio por las entidades, es decir, el no cumplimiento de las mismas no es causal disciplinaria, solamente la no publicación en la herramienta en el portal. Pero fíjense que algo bien interesante, la contratación viene articulada desde el mismo Plan Nacional de Desarrollo, que se articula con los planes territoriales de desarrollo, que se articula con los planes presupuestales de las entidades, que se articula además con los planes programáticos de acción, que desarrollan programas, proyectos al cumplimiento de políticas públicas en los territorios y que a veces la inobservancia de los temas puede generarnos daños en materia fiscal, que el objeto contractual no guarde coherencia con el estudio y documentos previos. Podrían pensar muchas demás conductas frente a ello. Entonces aquí, fíjense que llevamos ya dos análisis bien importantes. El primero, la valoración del control disciplinario como un proceso sancionatorio. El segundo, el análisis del control fiscal en materia contractual como un proceso administrativo. Dos controles que están inmersos en la gestión contractual del Estado. Ahora, en una tercera catalogación, yo les hablaba de un control jurisdiccional. En ese control jurisdiccional embarqué la actuación que realizan los jueces con ocasión al control de la contratación y el rol que realiza la Fiscalía General de la Nación como ente investigador para que se inicien las respectivas gestiones bajo el debido proceso en el actuar penal con ocasión a aquellos delitos asociados en materia de compra pública. Y empecemos en ese control jurisdiccional, primero entendiendo el balance hacia la jurisdicción contencioso administrativa. Fíjense en que la jurisdicción contencioso administrativa que juzga actos administrativos que están en el proceso contractual, contratos, hechos, omisiones y operaciones. Frente a este alcance de la posibilidad de análisis de los operadores jurídicos en materia contencioso administrativa, quiero que nos determinemos a una valoración propia generada con aquellos casos donde por determinadas situaciones o controversias en materia contractual se hace necesaria la injerencia del control jurisdiccional en materia contenciosa. Vamos a analizar los medios de control que trae el CEPACA y cómo podrían tener alcance en materia de compra pública, cómo el proceso ejecutivo también tiene alcance en materia de compra pública, y vamos a analizar en esta misma línea también, antes de analizar el rol que realiza como ente investigado la Fiscalía, pues en las generalidades, el rol de los tribunales de arbitramiento que también de alguna manera inciden en el control bajo el cumplimiento de las acciones contractuales para evitar controversias contractuales. Ese control jurisdiccional que les hablaba en materia contencioso administrativa, pues de alguna manera tiene un gran alcance, porque permite verificar la responsabilidad en materia contractual y extracontractual con ocasión a la gestión contractual pública del Estado, valora esos contratos públicos independientemente de su régimen, y inclusive en los casos de los contratos que celebren las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, podrá la jurisdicción contenciosa conocerlo en los casos donde se decide allí, de conformidad con los sistemas de regulación, aplicar cláusulas exorbitantes. Los contratos también, el tema de los procesos ejecutivos, que los vamos a hablar también, se conocen aquí, el tema de valorar de alguna forma de manera individual cada uno de los medios de control del CEPACA dependiendo de su alcance o el alcance que vaya a tener con ocasión al control de la contratación. Entonces, fíjense que en control jurisdiccional vamos a hablar primero el control jurisdiccional que realiza la jurisdicción contencioso administrativa. De entre esos vamos a empezar a analizar los medios de control que nos trae la ley 1437/2011 para ver cómo el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo
determina disposiciones propias que sirven como herramientas de control a la gestión contractual del Estado. Y entre ellos el medio de control específico y especial para el tema de las controversias contractuales. Porque ese medio de control busca de alguna manera dirimir las controversias que se presenten entre la entidad y ese particular que ejerce como contratista sobre aspectos ya sea asociados a la validez del contrato, a la validez de alguna de las cláusulas del contrato, a la existencia del contrato si no está en materia, si por bien por regla general el contrato estatal debe elevarse escrito si existió alguna situación de hecho y no de derecho y necesito yo alegar la existencia de mi contrato, la revisión de mi contrato, la validez de algunos actos administrativos contractuales de la administración, el incumplimiento de las partes con ocasión al tema de pago de perjuicios, el restablecimiento económico de la ecuación contractual y el reconocimiento extracostos como lo determina la jurisdicción contenciosa y la liquidación cuando es necesaria agotarla por vía judicial. Fíjese entonces que frente a ello podemos decir que ese proceso a rasgos generales o ese medio de control de controversias contractuales determina la búsqueda de incumplimientos al contrato bajo cualquiera de las aristas que les enunciaba previamente y donde no solamente se hace un análisis por parte del contratista, es decir, podría pensar yo, podría pasar por parte del contratista cuando yo sé que el contratista no fue idóneo en la ejecución del contrato, no fue oportuno, su ejecución la hace de forma defectuosa o no corresponde a la realidad pactada o se retrasa, cualquiera de sus escenarios, pero también por la entidad contratante cuando la entidad contratante se logre demostrar que impide el cumplimiento del contrato al contratista o que rompe o resquebraja de alguna forma esa ecuación, ese equilibrio económico que existe en el desarrollo del contrato. O si por el ejercicio de su autoridad ejerce actuaciones calificadas como abuso, desviación de ejercicio de su poder, violando sus deberes funcionales y rompiendo ese equilibrio que debe existir en el negocio jurídico. También en ese control jurisdiccional donde estamos realizando un análisis del rol que efectúa la jurisdicción contenciosa en el medio de control de controversias contractuales que ya lo vimos, también podría aplicar el medio de control de simple nulidad. Recuérdese que el CEPACA en el artículo 137, inclusive también la ley 80 en el artículo 75 habló de la nulidad con ocasión al tema contractual y este medio de control busca que se anule, se declare la nulidad absoluta de los actos que expide la entidad contratante antes del surgimiento del contrato. Porque si estamos en el surgimiento del contrato, pues ya sabemos que lo que vamos a alegar será a través de nuestra pretensión en medio de controversias contractuales. Ustedes saben que este medio de control de simple nulidad, pues las partes sí puede ser ejercido por cualquier persona y de alguna manera busca interponerse frente a aquellos actos contractuales de los cuales no se busca un restablecimiento automático, un derecho subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que también frente a este caso nosotros debemos diferenciar cuando yo acudo al medio de control de nulidad simple o simple nulidad, perdón, para buscar que se anule un acto administrativo contractual, ya sea porque fue expedido por el funcionario, pues no fue expedido por el funcionario competente, porque tenía una falsa motivación, porque tenía una desviación de poder, porque fue expedido de forma irregular, porque había una infracción en las normas, etcétera, por cualquiera de las determinaciones, pero que es distinto al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, porque fíjense que por eso les decía que este medio de control no busca el restablecimiento automático de un derecho subjetivo, mientras que en materia contractual el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sí, porque fíjense que de alguna manera busca que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia contractual, pero que se restablezca un derecho subjetivo y a mí se me repare de un daño. Frente a ello, podríamos pensar que cualquier persona inclusive, porque este es un acto que puede ser ejercido no solo inclusive si el contratista o si el interesado
No, por disposición legal CEPACA establece que cualquier persona pues puede acudir al medio de control y nulidad del restablecimiento del derecho. Puede operar frente a actos administrativos que de alguna manera están generando un daño, o el resultado de la anulación de estos, además de que me persista el daño, se me genera a mí un restablecimiento a un derecho. Podríamos pensar aquí algunos actos administrativos que pueden ser susceptibles de este medio de control dentro del proceso contractual. Por ejemplo, el acto administrativo de adjudicación. Podría, si yo veo que hay una indebida evaluación y que de segundo, de tercero, pero que tengo elementos materiales probatorios que debería ser el adjudicatario, puedo pedir que se me restablezca el derecho y que se busque de alguna manera la nulidad frente a ese acto. Los actos relacionados con los informes de calificación o evaluación. Cuando se declara desierto un proceso y no habían elementos para ello, sino que se tiene que adjudicar. Como no estamos frente a la existencia de un contrato, pues yo alego a lo que alego es que no se declare desierto y no que se me determine la adjudicación. Actos, situaciones asociadas con pliegos de condiciones. Frente a ello, la posibilidad que existe, no solamente en lo que no encuentro en el medio de control de controversias contractuales que inicia desde la contratación, sino también cómo desde mi pretensión voy a la simple nulidad o voy a la nulidad y restablecimiento del derecho. También les decía que en esta jurisdicción contenciosa, bajo ese control jurisdiccional, hay un control asociado a la acción ejecutiva. Y fíjense que la misma ley 80, en el artículo 75, venga, la jurisdicción contenciosa es la encargada de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones provenientes del contrato. Y el proceso ejecutivo, ¿qué busca? Dar cumplimiento al ordenar un título ejecutivo. En este caso, analicemos propiamente el título ejecutivo. Los títulos ejecutivos hoy pueden ser singulares cuando hablamos de letras, de cambio, cheques o pagarés, etcétera, pero también hay títulos ejecutivos complejos. Y ese título ejecutivo complejo es aquel que está integrado por varios documentos. El caso tal de un contrato más todos los documentos que lo componen. En todo caso, pues independientemente si el título ejecutivo es singular o complejo, es claro que la obligación que se contiene en ese título debe estar expresa, clara y exigible para que sea susceptible de ejecución o cumplimiento a través del Ejecutivo. Y en materia contractual, de conformidad con la Ley 1437-2011, sus artículos 297 y siguientes, la Ley 80, creo que en su artículo 75, encontramos la posibilidad de que, como los contratos, los documentos que constan con ocasión a garantías al mismo, el acto administrativo que declara el incumplimiento, el acta de liquidación o cualquier acto proferido en la actividad contractual donde consten obligaciones claras, expresas y exigibles, son títulos ejecutivos, su exigencia puede ir a dar lugar con ocasión a una acción ejecutiva. Ahí les decía también que además de analizar en este control jurisdiccional el rol que realiza la jurisdicción contenciosa con ocasión a la valoración de los contratos, ya sea en el medio de control de controversias contractuales, simple nulidad o nulidad de restablecimiento del derecho, y el proceso ejecutivo, también hay un control a la contratación estatal realizado a través del arbitramiento. Y fíjense que la ley 1563 de 2012 establece ese parámetro del ejercicio de la aplicación de la determinación del arbitramiento y que lo podemos aterrizar en materia contractual, donde tenemos claro que es un proceso voluntario, que es un proceso temporal. Les digo voluntario, ¿por qué? Porque las partes son si deciden someter o dejar claro con ocasión al negocio jurídico si será objeto de determinación a través del arbitraje. Entonces, por eso hacen un acuerdo voluntario, libre, previo al inicio del negocio jurídico, y temporales porque les decía que esa atribución de solucionar controversias a través de tribunales que se le entrega a un tercero es temporal y transitoria de conformidad a la controversia que suscita. O sea, solo es para esa competencia, porque la naturaleza de ese control que se hace a la contratación estatal cuando existen controversias a través de aquellos contratos que son susceptibles de tribunal de arbitramiento
es convencional o contractual, no es procesal, no es procesal. Y de igual manera, si bien tiene unas etapas y oportunidades, es, como les decía, cuando se le entrega esa potestad a ese tercero, para que valore la discusión de aquellos argumentos que están generando controversia, valore los elementos materiales probatorios y determine de alguna manera esa disputa jurídica en una conclusión sometida a ese proceso arbitral de conformidad a la valoración que realiza de la situación particular del negocio jurídico. También, antes de hablarles del rol que ejerce la Fiscalía como ente investigador, es muy importante aquí enunciar también que el juez constitucional ya también está tomando parte en el ejercicio del control a la contratación estatal y que lo podríamos incluir como una línea de este análisis del control jurisdiccional a la contratación estatal. Porque fíjese cómo a través de acciones populares se intervienen contratos en ejecución para la protección de derechos colectivos, para evitar daños contingentes, para hacer que cese de manera un peligro, una amenaza o de alguna manera se busque restituir al estado anterior la situación contingente que hubiese sido generada por un contrato. Y por eso ustedes ven en contexto medioambiental cómo la acción popular se vuelve una herramienta importantísima para intervenir contratos. También la acción de tutela, si bien es un medio preventivo y transitorio con ocasión de la garantía del debido proceso, también se ha visto inmersa en la posibilidad, cuando lo han considerado algunos jueces de tutela, de suspender transitoriamente la ejecución de contratos para la garantía de derechos. Entonces quería hacer esa nota porque hoy uno de los temas importantes de análisis como el juez constitucional ha venido teniendo una gran relevancia en la intervención como controla la ejecución contractual del Estado. Lo otro en este mismo sentido de esta línea de control jurisdiccional, el rol de la Fiscalía, y era importante anunciarlo porque fíjense que la ley 80 también lo trae. En el artículo 64, la ley 80 dejó determinada de forma clara cómo la Fiscalía participaba en la gestión contractual del Estado y cómo era el encargado de investigar esas conductas constituidas de hechos punibles en la actividad contractual y cómo debe acusar ante los organismos competentes bajo el sistema penal los presuntos infractores a esas disposiciones jurídicas. Este asunto, que puede iniciar de manera oficiosa por denuncia o por queja, que le compete a la Fiscalía avanzarlo, sí tiene unas conclusiones bien importantes, porque si ustedes analizan, de alguna manera el Código Penal establece determinaciones propias en su articulado para aquellos casos donde se intervenga en la tramitación, aprobación o celebración del contrato con ocasión a violación legal de conformidad a lo dispuesto en la Constitución y en la ley, o cuando se contrate bajo el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, no solo es una falta disciplinaria como les decía anteriormente, sino que además es una connotación de tipo penal fijada en el Código Penal colombiano. El tema de el interés indebido en la celebración de contratos, el tema de los contratos sin cumplimiento de requisitos legales, los mismos delitos contra la administración pública que puedan verse inmersos en el desarrollo de un proceso contractual, el tema de peculados por apropiación, de alguna manera la concusión también, el cohecho propio o el cohecho impropio o el enriquecimiento ilícito. Esas conductas penales tipificadas en delitos contra la administración pública que pueden estar asociados en materia contractual, pues también tienen una alta relevancia de análisis aquí, porque de alguna forma lo que se busca es que la Fiscalía en ese rol de garantía del sistema al cumplimiento del ordenamiento jurídico, pues garantice que en el sistema de compras públicas no se incurre en conductas delictivas. Y fíjense que analizado hasta ahora, el control disciplinario ejercido por el Ministerio Público, el control fiscal por los órganos de control fiscal, ese control jurisdiccional donde les hablé cuál era el rol de la jurisdicción contenciosa, no solo el rol de control que se hace en el medio de controles contractuales, sino el de simple nulidad y restablecimiento del derecho, en el mismo ejecutivo para hacer valer como título ejecutivo los documentos contractuales, o el rol que está teniendo el juez constitucional en el control de la contratación, o la intervención que se realiza como ente investigador la Fiscalía en ese control jurisdiccional. Hay otro control que va ligado,
Entonces, control disciplinario, control fiscal, control jurisdiccional, control ciudadano, que va ligado al ejercicio que hace la ciudadanía para la verificación del control. He dicho siempre que es uno de los controles que debería potencializarse más porque es el control más efectivo. El control ciudadano es el que recibe la obra, el ciudadano es el que sabe en la calle le están interviniendo la obra, el control ciudadano es el que evidencia día a día muchas situaciones. Por eso no puede estar de alguna manera reprimido a que no tenga un sistema de herramientas para hacer valer situaciones de riesgo. Y fíjense que ese control ciudadano, que hoy la Constitución faculta a cualquier ciudadano para que haga control, y por eso hay herramientas de transparencia pública para que el ciudadano se entere de la ejecución contractual del Estado, como es la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación, la misma aplicación de la Ley de Transparencia en la publicación de documentos asociados a toda la relación de gestión contractual que tienen que tener las entidades en sus páginas web, garantizan que el ciudadano pueda materializar esa función. Y además de eso, tiene una disposición normativa específica consagrada en la misma ley 80. El artículo 66 garantiza la participación ciudadana inclusive en el desarrollo del sistema de contratación pública. Por eso, hablando de este mecanismo democrático de representación, de su efectividad, es la posibilidad que tienen los ciudadanos, las organizaciones comunitarias, las agremiaciones, de ejercer vigilancia sobre la gestión pública, de no ser ajenos al sistema público que hoy, además de ser un mecanismo democrático de participación, es un deber ciudadano estar atento a las actuaciones que realizan las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas, hasta los mismos órganos de control. En materia contractual, ligarse a esa conclusión. Hoy, como lo decíamos, cualquiera puede ejercer veeduría frente a un proceso contractual, pero está determinada que si bien la ciudadanía puede ejercer bajo sus propios mecanismos, denuncia o queja, seguimiento, vigilancia y control, cuando ingresan a este mecanismo representativo de constituirse como órgano de control ciudadano, se le entrega una mayor solemnidad con ocasión al cumplimiento de sus derechos y a la observancia de sus deberes. Hoy, los ciudadanos de forma plural o a través de sus organizaciones civiles pueden constituirse como veeduría ciudadana, donde ellos eligen sus propios voceros, generan un documento donde está de alguna manera la caracterización de los integrantes, su rol, el objeto, vigilancia de esa veeduría y el nivel territorial y alcance, y se inscriben ante las personalidades municipales distritales o ante las cámaras de comercio. Eso les entrega una posibilidad al organismo de control ciudadano de hacer exigencias y peticiones, de observar documentos con ocasión a la gestión contractual y que el ciudadano esté atento. Hoy pueden casos como, por ejemplo, Hidroituango, creo que tiene 6, 7, 8, no sé cuántos organismos de control social constante que se constituyen, y que sí es bien importante, que no se pierda el foco de probidad del control social a la contratación del Estado. Yo digo esto porque hace poco a una charla hice un análisis cómo también la corrupción podía permear el control social. Cuando se pierde el ideal del deber ser, que es la garantía voluntaria, ciudadana, a través de un mecanismo democrático, para que yo como ciudadano exija el cumplimiento eficiente y eficaz de la entidad en materia contractual. Por eso no pueden ser veedores en materia contractual los mismos contratistas del Estado, los interventores, los proveedores o aquellos trabajadores que hacen parte del objeto del contrato. Pues no hay una coherencia de alguna forma con ocasión al cumplimiento de ello. Porque fíjense que cómo vamos a pensar que los contratistas, los interventores o los que trabajan en el mismo objeto del contrato están haciendo veeduría de contrato. Pueden tener algún interés y lo que se busca es que no tengan interés alguno directo de manera patrimonial o indirecto en la ejecución del contrato. Quienes hayan laborado el año anterior por el mismo tema de intereses, de forma particular, directo e indirecto. Porque si tiene un interés, pues que lo satisfaga a través de los diferentes medios. Hay un interés colectivo, el cumplimiento adecuado de los principios y normas en materia de contratación estatal y la austeridad en lo público. No, quien de pronto tenga alguna relación sentimental, ya sea por matrimonio y no permanente o algún parentesco con ocasión
al contratista, al interventor, al proveedor, a los trabajadores. Todas esas personas que tengan relación directa o indirecta están impedidos para ejercer como veedores en materia contractual a ese objeto del contrato, que hay que definirlo desde el acta de creación. Lo mismo, los servidores públicos o funcionarios públicos del nivel municipal, departamental o nacional que tienen funciones relacionadas con ese contrato no pueden tener injerencia. Pues aquí es claro que en ningún caso podrán los ediles, los concejales, diputados y congresistas, porque ellos hacen parte de otro control que ya les voy a contar. Entonces concluimos hasta ahí. Control disciplinario, control fiscal, control jurisdiccional, control social. Hay un control político en la contratación estatal que es ejercido por las corporaciones. Ese control político lo realizan el Congreso de la República, las asambleas, los consejos municipales. ¿Cómo realizan control político a la contratación estatal? Este control específico a los contratos. ¿Y cómo lo realizan? A través de citaciones, debates o requerimiento de informes. Muy importante tener en cuenta aquí que el régimen municipal limita a los consejos, a las asambleas, al mismo correo, intervenir en el contrato, en los contratos estatales. Intervenir no puede malinterpretarse, lo digo porque me hacían una pregunta esta semana. Es que me dijeron que el consejo no puede intervenir, entonces no vamos a llamar a debate de control político el contrato que se le dedicó en tal época para dedicar tal. No. Una cosa es intervenir, que intervenir hace alusión a tramitar, participar, incidir en el proceso de contratación, que es autónomo de la entidad sujeta de control. Otra muy distinta es la atribución constitucional y legal de exigir informes, de citar funcionarios, de ejercer la potestad de control político a la contratación de conformidad a la Constitución y la ley. Por eso, no se debe confundir la imposibilidad, obviamente. En un caso, un ejemplo particular, los consejos, las asambleas, el consejo municipal no puede intervenir en la contratación del alcalde o si la tiene delegada en sus secretarios de sus secretarios o de sus directores de departamentos administrativos, pero sí puede citarlos, sí puede exigirles informes, sí puede hacerles debates de control político en aquellos asuntos que atienden a la contratación pública respectiva adelantada por esas mismas entidades con impacto en la entidad. De ahí podrá sacar varias conclusiones. De un debate podrá decir que se trasladen ciertos asuntos a órganos de control de manera inmediata, evidenciar ciertas situaciones de riesgo. La finalidad de ese control está ligado al ejercicio de citaciones, debates, informes y dar traslado a los órganos competentes una vez determinadas las respectivas conclusiones. Pero nunca confundir que no el rol de intervenir a el ejercicio de hacer control político. Intervenir es, venga, usted no participa, consejo ni asamblea de las etapas contractuales que yo realizo. No me interviene en mi potestad de ordenación del gasto. No me llega ya una audiencia de adjudicación de una licitación pública ni va a mirar cómo está en un estudio previo. Cíteme, hágame un debate de control político, requiérame informes asociados a la gestión que yo realizo, en este caso particular asociada a la gestión contractual, y con ocasión a ello, pues en lo que los organismos son competentes, darle la posibilidad que ellos adelanten su propia competencia. Y un sexto control, que es el control puramente administrativo de la entidad, el control de la casa, un control muy valorativo, que es el control interno administrativo. Aquí sí son las oficinas de control interno de gestión de las entidades del Estado. Esas oficinas de control interno de gestión, fortalecidas a través de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, no se quedan solamente en los sistemas de autoevaluación, autocontrol de procesos, sino que ya están yendo a los procesos. Si bien los jefes de las oficinas de control interno no pueden hacer parte por disposición legal de ninguno de los comités, participan en calidad de invitados. ¿Para qué? Para su función de prevención,
de prevención al riesgo y hay que darles efectividad con ocasión al sistema de compra pública. Por eso el Estatuto Anticorrupción dijo, vea, en el nivel territorial, el ejecutivo, los jefes de las oficinas de control interno cumplen un perfil, una experiencia y son nombrados, si bien por libre nombramiento y remoción, por un periodo de 4 años en periodos intermedios. ¿Qué busca eso? Que si bien son nominados por el representante legal de la entidad, ese tema de periodos intermedios, de que le toque 2 años de quien lo nomine, 2 años de que no, sea la garantía al efectivo control preventivo interno. No se convierta en un instrumento donde yo no acompaño al que me nombre y al que no me nombró, pues no ejercito mi control preventivo para buscar dar continuidad a mi cargo. Pues no, aquí la reflexión tiene que ser directa a eficiencia de los mecanismos de control y por eso también soy muy amigo de que se le entreguen más herramientas a las oficinas de control interno de gestión para que participen en todos los procesos que integran la entidad, específicamente en este caso en el proceso de compra pública. ¿Cómo debe ser el rol de ellos? Ojalá estén en todos los comités invitados. Ojalá generaran alertas oportunas. Las alertas tempranas que generan las oficinas de control interno es la posibilidad de que prevengan a la entidad de que venga alguno de los otros controles y que los riesgos sean más grandes. Entonces ahí esa gran reflexión que inclusive ahorita en diciembre cambia, que entró ahora que les habla del acto legislativo 04-2019, entró en ese mismo esquema la elección de los contralores, ya su periodo va a ser en periodos intermedios. Por eso en la próxima vigencia iniciarán contralores y por eso iniciarán nuevos jefes de las oficinas de control interno de gestión. Distinto al de control interno disciplinario que sanciona, no. Este evidencia situaciones, genera alertas tempranas, se encarga de los hallazgos administrativos en materia contractual. Cuando en materia contractual hay hallazgos administrativos, los planes de mejoramiento de las entidades están a cargo de los jefes de las oficinas de control interno de gestión para que constaten el cumplimiento a los mismos y generen alertas. Y si evidencian situaciones de riesgo, corrupción o actos que no obedezcan a disposiciones en observancia a los principios y normas que rigen la contratación estatal, darle traslado a los organismos de control competentes. Concluyo. Órganos de control, controles a la gestión contractual, diversos, finalidad, la garantía del interés público, que se cumplan los fines del Estado, teniendo en cuenta que es la herramienta más eficiente y eficaz con la que cuenta el Estado. Los adecuamos a manera general en 6 líneas. 1, el control disciplinario. 2, el control fiscal. 3, el control jurisdiccional. 4, el control ciudadano. 5, el control político. 6, el control interno administrativo, el rol de las oficinas de control interno en materia de contratación. Yo creo que ahí, con esto de pronto me extendí un poco, pero el tema es muy largo y traté de resumirlo. Después les pasaré algún material, lo enviaré al doctor Juan Guillermo para que también ustedes profundicen. Y yo diría que cerrar con esto, agradecerles a todos y cada uno de la participación, la posibilidad de contar con ustedes en esta clase, sus observaciones que enriquecen el ejercicio académico. Uno aprende todos los días y la posibilidad que me brindan de compartir algunas experiencias de carácter profesional, laboral y académico en estas charlas. Muchísimas gracias. A partir de ese momento queda abierto el espacio de preguntas por si desean levantar la mano o a través del chat hacerle alguna pregunta. Por aquí estoy viendo una pregunta en el chat. Si de pronto voluntariamente la persona quisiera ampliar la información para entenderla mejor, sin embargo la voy a leer y pues voy a ver si logro comprenderla para darles respuesta. Dentro de estos 3 momentos que mencionan las etapas de contratación, en la postcontractual pueden los entes de control sancionadores intervenir para modificar los actos que reconocieron el cumplimiento de lo pactado, es decir, existe un acta de liquidación de mutuo acuerdo, CDP y RP, certificado de disponibilidad y además resolución que reconoce el pago
del contrato al mismo, pero aún así los entes de control insisten en revisar dicho contrato a sabiendas que para el contratista ya se configuró en un título ejecutivo. Esto es procedente o legal. Voy a hablarlo en general porque los casos particulares con ocasión a que soy servidor público no los puedo tratar y de pronto en un marco general poner la inquietud en esta línea. Me dicen, vea, hay una etapa que es la etapa postcontractual. Ya está liquidado el contrato, ya se pagó, ya tiene un título hoy el contratista que es la misma liquidación del contrato. Y el órgano de control X, voy a poner un caso hipotético, es un ejemplo hipotético para tratar de entender si es la inquietud, le dice, venga, usted liquidó y pagó mal, hágame el favor y dígale al contratista que deshaga lo hecho y que devuelva el dinero. Ojo, una cosa es que sea un diálogo en función preventiva, como entiendo en el ejemplo, pero una vez liquidado el contrato, determinado a paz y salvo las partes, lo ha dicho la jurisprudencia, no hay lugar a reclamaciones por reconocimiento. Por eso en la etapa postcontractual, antes de liquidar el contrato, esa etapa es fundamental. Yo creo que aquí nosotros en el sistema contractual le dedicamos mucho tiempo a la ejecución, debería ser que tuviera más poco. Planeamos poco, tenemos riesgos en ejecución, entonces la ejecución nos desgasta mucho y en liquidación corremos y cerramos. Esa etapa es tan importante que por eso les decía que hay una vía a través del medio de controversias contractuales para buscar la liquidación judicial. Porque si yo no estoy de acuerdo con la liquidación, llámese contratista o contratante, pues no liquido y me voy a través de un mecanismo en vía judicial. Pero si las partes se declaran a paz y salvo, jurídicamente no hay nada que hacer frente a esa liquidación, salvo que en el ejemplo como me plantean, si las partes voluntariamente quieren generar alguna modificación con ocasión a lo que suscribieron en el acta de liquidación. Entiendo eso de la consulta. El doctor Juan Manuel Ayala, saludarlo. Me pide la información sobre la capacitación y me pone el correo, lo vamos a enviar. Y por acá alza la mano Ancísar Agudelo. Ancísar Agudelo. Doctor, de antemano agradecer esta exposición muy oportuna y tal cual como usted me respondió, doctor, esa es, y yo comparto la misma posición suya, porque lo que pasa, la pregunta obedece de manera general, porque yo entiendo pues su ejercicio y su función, es que algunos entes de control, para este caso, digamos, Procuraduría o Contraloría, quieren interferir una vez ya hay unos actos en firme, ¿sí? Que se constituyó seguidamente en un título ejecutivo, pero aún así los entes de control, luego de todo esto que usted acaba de explicar, insisten en modificar ante la jurisdicción contencioso administrativa, caso que no debe ser así, doctor. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted, doctor Ancísar. Bueno, entonces acá tomé nota de la observación del doctor Juan Manuel. Claro, les voy a compartir, no puse pues presentaciones porque como era un tema amplio y denso, quería que no se enfocaran y a veces la presentación se lleva el 80% de la pantalla y quien expone quedan un 5% por ahí alejado y uno a veces queda ahí en títulos y letras o se desvía la lectura, pero mañana yo creo que el doctor Juan Guillermo les compartirá hacer un énfasis a lo que dice el doctor Ancísar. Yo creo que lo leí así porque en experiencia a veces lo he vivido. En uno de los medios a veces cuando se trata de generar prevención, se le dice al ordenador del gasto, pues evite este daño, que aquí yo creo que hay un presunto daño fiscal para de alguna manera verificar que no se inicie una acción de responsabilidad fiscal. Pero pues aquí hay un tema eminentemente jurídico y que la jurisdicción ha sido clara. Una vez las partes declaran a paz y salvo, no hay lugar de reclamaciones. Esa etapa es muy importante, por eso las entidades y el ordenador del gasto tienen un amplio deber y responsabilidad de constatar ese momento de la liquidación. Ojalá tuviéramos un espacio para hablar solamente de la liquidación o solamente de cada una de las etapas, para que evidenciáramos ya en la precontractual, independiente de la modalidad, la importancia de los estudios y documentos previos, la importancia que existe con ocasión a la determinación del pliego de condiciones, su estructura y alcance, su consistencia, el tema de los riesgos con ocasión al tema y el manejo de las adendas,
los informes de evaluación, las declaratorias de cierta los procesos o las resoluciones de adjudicación, o en la etapa contractual, como miramos la ejecución, la modificación de contratos, ya sea por modificación de cláusulas, modificaciones técnicas, adiciones o prórrogas, y en la liquidación. Pero esa es como la contextualización de la respuesta que la imaginé en ese mismo hilo. Entonces, era eso, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Si no hay más dudas, quedo por aquí. De corazón, pues, agradecerles el espacio. Nos extendimos un poco, pero por aquí a disposición con todos y cada uno de ustedes como egresado de la facultad y en las entidades que he tenido la posibilidad de adquirir experiencia, ponerla a disposición de ustedes, egresados, estudiantes y personal externo, en lo que hubiera lugar, a través de las rutas de correo electrónico. Muchísimas gracias. Bueno, dado que no tenemos más preguntas, concluimos este espacio, no sin antes agradecerle al doctor Jorge Luis Restrepo por su intervención y a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Los invitamos a continuar participando en los próximos encuentros académicos. De nuevo, mil gracias y feliz noche para todos.